Bienvenidos a Respuestas con Joe y Mateo. Recientemente todos escuchamos la noticia que había fallecido la reina Isabel de Inglaterra. Y lo sorprendente, Joe, fue que se armó un revuelo en las redes sociales, especialmente entre cristianos. Y el debate, la pregunta era, Joe, ¿la reina era salva? Contéstanos esa pregunta. Queremos tu respuesta, Joe. A ver, dinos, por favor. Ay, no, pues yo no estoy en gloria ahora para ver si ella llegó. ¿No eres omnisciente? No ¿Tampoco? soy omnisciente. ¿Cómo puede ser? Joe, Sí. si eres el hombre de las respuestas. En ese lado no creo que sería muy saludable ser dogmático con una respuesta, pero yo creo que lo que sí vimos, de hecho de ambos lados de eso, esto va un poco más profundo de lo que parece. Y la verdad, a mí me sorprendió ver que se armaron debates sobre eso. Y lo pensé también. Pues, ¿debo decir que ella fue cristiana o vuelto a nacer? Y a través de pensar mucho, yo creo que lo más prudente y bíblico es si alguien vivió su vida confesando a Cristo como el Salvador y como el Mesías. Al menos que haya algo en su vida que contradice eso en gran manera, yo debo no defender su salvación, pero yo creo que lo correcto es asumirla. Por lo menos darle el beneficio de la duda. Si ella Sí. decía ser seguidora de Cristo. Porque eso es el estándar que tenemos entre nosotros, ¿no? Cualquier persona, por ejemplo, en las redes o que conocemos que su vida no contradice su confesión de fe abiertamente así y de una manera constante ha confesado a Cristo como el único Salvador y Señor y hablando de su segunda venida, confesando su resurrección, ¿por qué entonces voy a dudar de su muerte? Yo veo en las redes a mucha gente que dice, falleció fulano y ya está en gloria. Debo empezar a debatir y decir, pero ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes que no vivió doble vida? Así que en este caso creo que hay quizás otra cosa o dos cosas, creo, en juego que están provocando duda para algunas personas. Dos cosas. ¿Cuáles son Sí. esas dos cosas entonces? Sí, yo me imagino es que especialmente en muchos de nuestros países de habla hispana, solemos sospechar cualquier persona en poder, que todo lo que dicen es mentira para quedar bien. Y eso está a un nivel global, ese pensamiento, pero yo quizás es un poco más fuerte aquí porque sí luchamos con muchísima corrupción y todo lo que creemos que diga alguien en poder o alguien que esté enfrente de cámaras toda su vida, creemos que es mentira. Entonces hay un cinismo sobre cualquier persona en autoridad Sí. que nos obliga o lleva a algunas personas a pensar, la reina no podía ser cristiana porque estaba en autoridad, entonces por ende tiene que ser una persona corrupta. Sí, y lamentablemente a veces somos tan quemados, quedamos callos, debido a tanta corrupción que llegamos a creer que poder y gobierno es del diablo. Por eso a veces se nos suenan raros los versículos que hablan de honrar a los que están en poder y Romanos 13. Y así que tenemos que entender que el Estado civil, es necesario en un mundo corrupto, en un mundo pecaminoso. Es para poner algo de restricción sobre la maldad. Yo creo, de hecho, que el gobierno es por gracia común para los elegidos, para la iglesia, para que pueda proclamar el evangelio sin tanto estorbo de Dios. Así que, por ejemplo, yo he visto posts recientemente de hermanos que yo nunca he visto en otros países que dudan si un cristiano puede estar en la política. Ahora, yo no creo que la iglesia debe promover un partido político abiertamente y decir, ven, es candidato, predica de mi púlpito sobre tu plataforma. Pero totalmente otra categoría es si un cristiano puede estar en la política. Entonces dicen que el cristianismo no mezcla, es imposible que un cristiano esté en la política. Y en eso yo no creo que hay un argumento bíblico. Ahora, si uno cree que va a usar la política para traer el reino de Dios, eso ya está mal en su corazón y mente. No estoy diciendo eso, pero que uno que quiere ser usado por Dios
para la gracia común, preservarse el sal y luz, para que la influencia que el Señor puede usarme a mí en la política abra camino para más misioneros y iglesias no ser perseguidos. Y eso es para la gloria de Dios, pero yo sé que la respuesta es el mensaje del evangelio, no en la legislación. Eso es para Dios, es para la gloria de Dios. Y tenemos muchos personajes en la historia que no dudaríamos de su salvación, Claro, como Wilberforce, claro. y su trabajo bajo el mentorío de John Newton, el autor de Sublime Gracia. Que luchó para terminar con la esclavitud en el Imperio Británico. Sí, y ganaron. Y ganaron. Y allí es donde. Pero si leemos, yo he leído Wilberforce, era un teólogo también. Él ve el evangelio y la gloria de Dios como fin de todo, el reino de Dios como el fin, no hacer un Edén aquí del mundo. Así, pero porque hoy hay movimientos que quieren cambiar el evangelio para hacer nuevos cielos, nueva tierra. Aquí es un distinto del evangelio, así que hay que tener esa separación. Sí, entonces eso sería la primera razón quizás, que la gente tiene callos en su corazón y dicen cualquier persona en esa plataforma no puede hablar la verdad. Así que todo lo que digan es para quedar bien. Eso sería uno. ¿Y el otro? ¿Cuál es la segunda razón que hay tanta controversia? Quizás la otra, no sé cuánto porcentaje, sería difícil adivinarlo, que sepa de la gente que ella parte de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y muchos tienen muchas costumbres parecidas con la iglesia católica romana. No todo, pero es alta iglesia, es iglesia del Estado, quizás el nombre ya. Pero una iglesia que tiene un pasado muy difícil. Entonces, muchas personas dicen, la reina era parte de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, al ser una iglesia que tiene ciertas similitudes con el católico, no puede entonces ella haber sido cristiana. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Quizás estoy de acuerdo que quizás es la argumentación, la línea de argumentación que nos tienen. En eso yo no estuviese de acuerdo que eso quiere decir que no puede ser salva. Entonces, puede ser parte de la iglesia anglicana y sí ser salva. De hecho, yo me atrevo a decir parte de la iglesia católica romana. Yo sé que eso va a provocar mucha controversia lo que acabo de decir. ¿Estás diciendo entonces que un católico puede ser salvo? Yo creo que sí, porque la salvación es del Señor. Ok. Yo sé que acabo de provocar muchos problemas. Sí, aquí va a haber mucha pero me respuesta. tengo que defender. Explícate. Tengo una pregunta. Ok. Puede que una iglesia neopentecostal, que hay 10,000 personas allí, puede que sea uno ahí que sea salvo y luego se va a dar cuenta esto no es verdad y se sale, pero ya está salvo. Entonces, una iglesia neopentecostal predica el evangelio y la prosperidad, no te habla de Jesús. Te habla de ganar dinero, de ser rico, de tener salud. Ese es el mensaje de la iglesia neopentecostal. Sí. El evangelio no aparece realmente por ningún lado. No aparece. Entonces, si no están predicando el evangelio, ¿puede una persona ser salva y ser parte de esa iglesia? O puede ser alguien que esté en ese grupo, no que está enseñando parte del movimiento, sino, digamos, por ejemplo. Pero asiste a esa iglesia. Sí, digamos que tiene una semana ahí. ¿Puede ser una persona así salva? Pues claro. Sí. Ok, hay más evangelio en la misa que en un domingo en una de esas iglesias. Hay más evangelio en una iglesia, en una misa católica, que en un culto de una iglesia neopentecostal. Así es. Yo me atrevo a decir, para muchos que salieron del catolicismo, para el neopentecostalismo, tenían más probabilidad de escuchar y entender el evangelio en la misa, nunca hubieran salido. ¿Y por qué es eso? Porque en cada domingo anuncian la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, no estoy aquí defendiendo la misa. Yo creo que es anatema. Transubstanciación y todo eso. No lo tomen a mal, porque somos hermanos a veces muy drásticos y podemos reaccionar con la emoción. Claro. Y no estoy defendiendo eso. Lo que estoy diciendo es, y voy a citar a James White, si hay alguien allí que sea salvo
no es debido a la misa o el dogma católica, sino es a pesar de ella. Y si esa persona está en Cristo, yo estoy seguro que si Dios le presta suficiente vida, tarde o temprano va a decir eso no está bien y va a salir. Y entonces lo que hace que esa persona sea salva o no sea salva no es pertenecer a una denominación, ¿verdad? No es. ¿Qué es lo que entonces determina si una persona es salva o no? Sí, si una persona ha sido trasladado por la fe al amado, del reino del amado Hijo de Dios, ha vuelto a nacer por la fe, le ha sido concedido el arrepentimiento de la fe y ha sido atraído por el Padre al Hijo, por haber sido elegido por el Padre para ser parte de un pueblo redimido. Y en ese pueblo redimido, esa persona pudo haber estado escuchando el evangelio en la televisión, en la radio, alguien más, o aunque no lo escuchen allí. Y luego muchas veces se dan cuenta y se van. Déjame usar como ejemplo. Y no puedo ser yo el ejemplo nunca, pero es una ilustración. Okay. Yo no conocí a Cristo en una iglesia. Alguien me compartió el evangelio cuando estuve en la Marina. Yo había escuchado en mi niñez. Entonces mi esposa y yo conocimos a Cristo y no teníamos iglesia. Empezamos a ver la televisión. Por 2 meses era neopentecostalismo. Y me tomó 2 meses al principio decir, ¡yeah! ¿Te gusta? Y luego por unas semanas después digo, algo aquí no está bien. O yo estoy mal o ellos están mal. Esto no es el evangelio que yo había entendido. Y me tomó un par de meses empezar a decir, esto está mal. No, esto está mal, tengo que salir. Así que ahora yo veo y yo sé que mi salvación fue verdad, pero el Señor no me dejó allí. Me dejó ver luego como alguien que no tenía ningún entendimiento bíblico todavía, pero poco a poco a decir, ok, esto está mal, eso está mal. Y desde ese día, ahora estoy tratando de ayudar a otros a ver, esto está mal, eso está mal. Entonces, ahora llevando algo a mucho menos extremo, es la iglesia anglicana. Muchos no saben, hay un gran libro que ha ayudado a tantos cristianos que aman al Señor, El conocimiento de Dios Santo y también la soberanía de Dios en el evangelismo, ambos escritos por un anglicano, J.I. Packer. Claro. Y él es anglicano, evangélico, fue, porque ya murió. Sí. Parte de la iglesia anglicana. Pero se vio su testimonio como él fue perseguido por el mismo liderazgo. Él estaba tratando de trabajar para apuntarlos a Cristo y pasó toda su vida en esa lucha. Pero si digo, esta reina no pasó su vida diciéndoles que estaban mal. Entonces la salvación es por la influencia que tienes, no es por... Mentira. Ahora, pero no quiero que se tome esto como una apologética de la salvación de la reina. Yo no sé si fue salva. Pero, yo soy muy ignorante de su vida. Quizás alguien más sabe cosas de ellas que no vieron tanto en redes, sino que lo investigaron bien, que ella contradecía en muchas maneras una fe cristiana. Entonces tuve que decir quizás no, entonces. Pero yo no he visto, hasta que yo vea, no es mi trabajo decir no, porque es reina y anglicana, no puede ser cristiana. Y digo, wow, pues yo soy bien mugroso y el Señor me salvó y hay tantas cosas que alguien pudiera decir de mí y decir que no es salvo. Entonces, para tocar 2 temas aquí que hemos mencionado. Primero, lo que salva a una persona no es que pertenezca a una iglesia, sino que por la gracia de Dios haya puesto su fe en la persona y obra de Jesucristo y haya recibido entonces la vida eterna, la nueva vida en Cristo. Eso es lo que salva a una persona. Así es. Si perteneces a una iglesia católica o neopentecostal o bautista o la que sea, eso es lo que te salva. Eso es lo que estamos realmente diciendo. Y la segunda cosa, entonces, la iglesia anglicana tiene mucha similitud, por lo menos superficial, en la forma que adora a la iglesia católica, pero no es igual a la iglesia católica. Hay mucha historia ahí que pudiéramos ver. Tú enseñas historia de la iglesia aquí en la Universidad Cristiana. Pudiéramos hablar mucho de eso, pero sí tuvo por lo menos cierta influencia evangélica y hay una rama de la iglesia que es evangélica, que cree la palabra de Dios. Sí, Dios usó un grande los puritanos que durante el reinado de
María la Sanguinaria fueron a Ginebra y estudiaron bajo Calvino. Y luego cuando ella ya no está, pueden volver, vuelven y dicen, oye, esta iglesia es igual que corrupta que la de Roma, y los empiezan a llamar como aleluyos o puritanos. Ajá, que es un insulto. Sí, pero a algunos de los puritanos que vemos, wow, mira cómo destacaba la gloria de Cristo, ellos mismos perseguían a los bautistas, que querían separación de la... Ellos decían, no, hay que reformar la iglesia del Estado, no, hay que salir. Y ellos en los Estados Unidos iban de chismosos, por decir, a Inglaterra, hey, estos bautistas están mal. Así que no estaríamos de acuerdo con la eclesiología de cada grupo. Claro. Y hay tantas carencias en nosotros también, y somos también víctimas de nuestro entorno, que después en la historia, si Cristo no ha vuelto, van a mirar atrás y decir, ¿cómo es posible que Mateo Bixby pensaba esto? Somos influidos todos. Sí, somos el producto de nuestro sí, entorno. Sí. Por eso, gracias a Dios que la salvación es por la gracia, porque hay tanto que no vemos. Y quizá hay mucho que ella no veía, que pudo haber sido de más influencia, pero la salvación es del Señor. Y yo no puedo decir, ella está en el infierno. Ahora, tampoco puedo irme a mi plataforma, no, yo sé que es salva, yo sé. Pero hasta que vea algo en su vida, confesión en su vida, que contradiga su confesión con su boca, no puedo decir, no puedo dar una apologética que no fue salva. Yo creo que eso se basa en algunos sesgos míos que no están muy fundadas. Entonces, me vas a decir que en un programa llamado Respuestas no tenemos una respuesta, por lo menos no segura. No segura, y a la vez que vemos su testimonio de Cristo, hasta que ella dé una razón que niegue eso, no puedo defender el hecho que esté en gloria, pero tampoco tengo por qué dudarlo. Si ella dio la confesión, la debo creer, pero no defenderla, pero creer, yo creo. Entonces, la respuesta a la pregunta es, no sabemos, Dios sí sabe. Pero aquí, este es el podcast de Respuestas con Joe y Mateo. Y parte del propósito de este podcast es abordar estos temas que están sacudiendo la cultura y al cristianismo mismo, intentar dar una respuesta bíblica, muchas veces un poquito más profunda de las respuestas que se dan comúnmente en las redes, que tienden a ser superficiales. Vamos a continuar contestando estas preguntas y dando respuestas bíblicas en nuestro podcast. Cada 15 días más o menos estaremos con ustedes. Envíennos sus preguntas y aquí en Respuestas con Joy Mateo intentaremos darles esa perspectiva bíblica. Este es un ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas y les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Que Dios les bendiga.